Buen día, sean bienvenidos a este debate. El día de hoy vamos a definir posturas. Por un lado, entraremos con las personas que están definiendo el fin del mundo del lado material. A mi derecha está la contraparte, que sería el fin del mundo por el lado espiritual. Nosotros somos el equipo 3. Estamos conformados por Diego, Mario, Renata, Steffi, Ana y su servidor Jonathan, que está fungiendo como moderador. Empezaremos por el lado del fin del mundo material. ¿Algo que quieras empezar para definir tu postura, Mario? Bueno, comenzaron con el fin del mundo material, pues podríamos relacionarlo rápidamente que este fin del mundo podría ser causado, como la palabra lo dice tal cual, por un agente material. Básicamente podría decirse por la fuerza humana, causante por el mismo ser humano. Como de nueva cuenta, el mundo material puede ser causado por la ciencia o la tecnología al aplicar una fuerza física. Podríamos mencionar varios conceptos o ejemplos que podrían relacionarse con este tema y podríamos iniciar una discusión en base a estos. Mencionando algunos, por ejemplo, tenemos los principios de acción y reacción. Como conocemos, desde primaria y secundaria nos venían mencionando esa famosa tercera ley de Newton, la famosa frase de a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción igual y opuesta. Para que exista una acción, tiene que existir primero un agente físico que cause esa acción propiamente y por ende eventualmente causaría la reacción de esa acción como tal. En este sentido, se aplicaría el modo en el que algo material podría ser causante del fin del mundo. Ese algo, el material, sería lo que causaría como tal la reacción a que se desencadenara propiamente el fin. Relacionando con esto también podemos tener en base a el derecho como tal, como los hemos venido sabiendo, aprendiendo también, sabemos que este derecho es algo esencial para todo ser humano y todos lo debemos de poseer. En el presente caso, pues obtendríamos el de tener el derecho a aplicarlo en el acto del conocimiento. El ser humano tiene el derecho a aprender y a cuestionarse acerca, en este caso, del fin del mundo, que podría llegar a presentarse en un futuro y que eventualmente sabemos que va a ocurrir. El derecho se puede conocer y autojuzgar, puede conocer y autojuzgar las distintas teorías del fin del mundo material y estas como tales son las que conciben las teorías, porque al ser humano les da el acceso a esa misma información. Dentro del derecho también podemos relacionarlo en la propia política, porque la política, como sabemos, el gobierno del pueblo, sabemos que esto tiene demasiado que ver e influir en la posibilidad del fin del mundo material, en cuanto a las ideologías, más que nada, de los líderes y gobernantes del pueblo. Estos son, sabemos, principalmente el medio por el cual miles, si no es que millones de personas eventualmente podrían perder la vida en base a estas acciones que se presenten. Y simplemente sería un desperdicio como tal porque simplemente se usaría como para satisfacer las necesidades del político como tal, del líder regente actual. La política mediante la diplomacia es la que trata de mantener a los gobiernos en paz unos a otros actualmente, buscando evitar posibles confrontaciones. Dichas confrontaciones en los siglos pasados tuvieron un impacto increíble, pero en la actualidad una confrontación a gran escala mundial podría causar nuestra perdición por el armamento que se posee actualmente. Podríamos también pensar en esta clase de armamento, pues obviamente podemos relacionarlo con el armamento nuclear. En este caso entraría el país Rusia. Rusia, pues como sabemos, es una de las superpotencias en el mundo actualmente y principalmente conocemos la historia de Rusia en base al siglo pasado, cuando se regía la actual Unión Soviética, hoy disuelta. Durante la segunda mitad del siglo pasado sabemos que existió la Guerra Fría, la confrontación bélica contra Estados Unidos en esa carrera armamentista por quien tenía el predominio en cuanto al poder nuclear, armas nucleares. Y podía haber, en cualquier momento, muchos sabían que podría llegar el fin del mundo ante las tensiones que se podrían romper y predominar una ideología sobre otra y simplemente causar la destrucción total del mundo. Aquí también el ser humano podríamos relacionar un poco al preconsciente. Este preconsciente
lo abarcaríamos en nosotros mismos sobre qué es lo que tenemos que pensar, cómo pensar antes de hacer los actos, antes de realizar esos actos. En el fin del mundo material propiamente, el ser humano concebiría antes de causar un fin del mundo, que él puede estar consciente de que lo está haciendo o no a veces, que está a punto de básicamente de acabar con toda la historia del mundo y cambiar completamente el futuro. Este fin del mundo causado por un ser humano lo relacionamos con una barbaridad, una barbarie. El acto del fin del mundo es una barbarie como tal. Mucho más es cometido por estas manos humanas que he comentado. El creer en el fin del mundo resulta de la cualidad de ignorancia, de fiereza, crueldad por la vida de parte del ser humano, de la raza humana de cometer este tipo de cosas. Aquí también podríamos mencionar la opinión que se refiere a crear un juicio sobre este fin del mundo. ¿Cómo concebiríamos una opinión, ya sea general o particular, sobre cómo concebir el fin del mundo en base a la persona y la vida cotidiana que nos estamos presentando? Como mencionaba anteriormente, el armamento nuclear, la carrera armamentista, podemos relacionar obviamente con la característica principal de un arma nuclear, que vendría siendo el átomo, que queda más claro que podemos relacionarlo, como me acabo de mencionar rápidamente, con estas armas nucleares. Este átomo, constituido principalmente por una sustancia química, incluye núcleo, protones, electrones y neutrones, como sabemos, podría causar eventualmente el fin del mundo material, y de hecho, esta principalmente es uno de los miedos más profundos que tiene la humanidad por causar un fin del mundo material, el armamento nuclear, la guerra nuclear propiamente. Teniendo de ejemplo, obviamente, en el siglo pasado, las bombas que se arrojaron para finalizar la Segunda Guerra Mundial en las ciudades de Japón. Guiándonos un poco más hacia afuera del planeta Tierra, abarcaríamos el sistema solar propiamente. Este sistema solar, como sabemos, está constituido por el Sol, 9 planetas, donde está incluida la Tierra. Sabemos que el sistema solar está estructurado en el Sol, los 4 planetas interiores rocosos, el cinturón de asteroides y los planetas externos gaseosos. El cinturón de Kuiper más hacia allá, la nube de Oort para finalizar y encerrar el sistema solar como tal. Ahora, ¿cómo podría llegar un fin del mundo material en base al sistema solar? Creo que está muy sencillo de pensar, pero podemos mencionar unos ejemplos clásicos que lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, ya sea en libros, películas o pensando nosotros viendo sobre algún posible catástrofe, algún meteorito, algún asteroide que podría presentarse, que impactara hacia la Tierra y causar la aniquilación total del planeta. Un método cuantitativo, podríamos relacionarlo también, sobre los pasos a seguir y los pasos más viables para realizar una cosa, un procedimiento o algo de nuestras vidas, cuantificarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, en el fin del mundo material se vería relacionado con los números de personas que están deteriorando el planeta en base a sus ecosistemas, ambientes, en la flora y en su fauna. Ahora, ¿cómo es que aprendemos estas concepciones? Un sofista nos podría ayudar a aprenderlas. Los maestros, un sofista es esa persona que enseña la sabiduría. En el fin material, ellos se encargarían de enseñarnos a nosotros los conocimientos que debemos de tener para crear las concepciones de este mismo fin, sea de manera directa o indirecta. Una ideología propiamente en lo positivismo y la lógica, pues el analizar, como lo menciona, el lenguaje y la metodología científica, que nos puede ser de mucha ayuda para entender este concepto del fin del mundo como tal, saber comunicarnos nosotros y entender entre nosotros cómo podría llegar a este fin del mundo. Obviamente dentro aquí también cabría alguna tradición antigua de la pipa sagrada, ese simbolismo de esta pipa que podemos asemejarlo al fin del mundo material, sobre cuando el fin llegue, recordar a la tierra como al que alguna vez fue nuestra madre, como en donde nuestros antepasados una vez estuvieron y ahora nos reuniremos con ellos. Todo esto que menciono cabría dentro del área de la historia, la ciencia propiamente de la historia, que estudia acerca de los hechos acontecimientos del pasado de la humanidad de manera cronológica. Y obviamente dentro de la historia el ser humano tiene que aprender su propia historia del pasado para así no ignorarla y poder crear concepciones que sean buenas y influyan propiamente en el futuro del mundo material para no causar el fin de este. Ok, muy bien. Diego, ¿nos gustaría compartir tu postura?
Sí, por supuesto. Este, pues tenemos lo que es la veracidad, ¿verdad? Pues tenemos la que, relacionado con el fin del mundo, la veracidad, pues, o sea, tenemos que la verdad siempre va, siempre va a estar así, o sea, presente. Y, perdón, me puse nervioso. Sí, va a estar presente y pues, más que nada, espera, quiero calcular. Sí, pues la veracidad tenemos lo que es de que, o sea, en el fin del mundo no va a estar posible, o sea, no va a existir esta verdad, ¿verdad? No va a haber alguien que la considere. En, en sí no hay o sea, no hay como que una, de, sí, un pensamiento así que trascienda en un fin del mundo, ¿verdad? Porque el fin del mundo involucra muchos temas filosóficos, de ciencia, por lo que aquí nos estamos enfocando en lo material, ¿verdad? Y más en el segundo, bueno, en lo que tenemos lo que es también fantasma, este, en fantasma pues o sea, podemos encontrar que, o sea, sí, o sea, interpretándolo hacia el fin del mundo, pues puede, puede que existan estos fantasmas, tal vez, puede, o sea, puede que se encontró que los fantasmas pues están hechos de ectoplasma, según muchos estudios de famosos cazafantasmas o científicos, ¿verdad? Este, y pues más que nada eso, o sea, relacionarlo con el fin del mundo así como tal, o sea, los fantasmas que puede que estén, tal vez, puede que no, o sea, todo es pensando en lo filosófico, ¿verdad? Después tenemos lo que es el acierto PCI, bueno, el acierto PCI, error PCI. Este, sí, interpretándolo, esto enfocándolo en la informática, entramos al campo sí, o sea, el campo de la informática y pues interpretándolo en el fin del mundo, en lo material, podemos encontrar que, pues, como se mencionó, o sea, no exista en este periodo, ¿verdad? O sea, bueno, tal vez es el final del mundo, ¿verdad? O sea, y no exista todo esto que es la ciencia de la informática y de pues sí, todo lo que abarca la informática, y más que nada es eso. En el humanismo secular, pues en el fin del mundo, pues esto es como una opinión, ¿verdad? O sea, digo, no, perdón, es cuando tú excluyes a Dios, ¿verdad? Entonces, en el fin del mundo, pues puede ser que ya no exista un Dios, ya no, o tal vez la humanidad ya perdió toda esperanza en el mundo y pues sí, más que nada eso, o sea, ese fin del mundo, o sea, como tal, puede ser que, o sea, sí, la humanidad haya perdido la fe completamente. Y después tenemos a Kabbalah, es como una sabiduría. em, y pues sí, o sea, esto es una sabiduría que nos da plenitud, o sea, nos da plenitud a nuestras vidas y tenemos este, una manera diferente de ver las cosas. Esto relacionado al fin del mundo, podemos encontrar que sí, o sea, tal vez ya no existan estas diferentes maneras de ver la vida. O sea, ya no se encuentre estas maneras de asociarlo con lo que es lo bello, ¿verdad? Tal vez lo romántico, todo esto. Y pues sí, o sea, puede ser que ya no esté, ya no exista. Y en- después tenemos a Fyodor, es un, un novelista ruso que publicó El Crimen y Castigo, su obra más famosa. Em,
en su interpretación, bueno, en la interpretación hacia el fin del mundo, tenemos lo que es, o sea, que ya no, pues como esto, o sea, el fin del mundo ya no va a haber, ya no existirán las obras, ya no existirán los pensamientos, ya no existirá todo esto, lo que es material, ya no va a estar, y después ya no van a estar estos, ya no habrá quien lea estas obras, o sea, ya no habrá alguien que nos demuestre que, o sea, sí, ya no habrá algo después, ¿verdad?, del fin del mundo. Entonces tenemos de que, o sea, eso, o sea, que ya no se encontrarán estas obras de este personaje, ¿verdad? Eh, Después tenemos Rosacruces, un, que es como más que nada sí, em, es una, sí, o sea, es como una fraternidad, un grupo de personas que, pues, sí, un culto más que nada. Y en la interpretación, pues podemos encontrar que ya no, pues ya, como se ha dicho, o sea, también mi compañero Mario, que dice que, o sea, que ya no hay, ya no habrá, o sea, todo esto relacionado al fin del mundo es que todo lo relacionamos, o sea, todos los pensamientos, todas las filosofías nos puede llegar a dar al fin del mundo, como se mencionó con lo de la bomba atómica, con lo de, y bueno, todo lo de los átomos, todas estas investigaciones de las bombas nucleares, este, o sea, ya puede ser que el mismo humano se busque el fin del mundo, pues. Y pues tenemos, bueno, ¿y quién creó esta secta, verdad? Tenemos a Christian Rosenkreuz, que es el que fundó esta Rosacruces. Y luego en la interpretación tenemos que, pues, como se ha dicho, que no, así como el pensamiento, pues ya no existirá la persona, ¿verdad? Ya no existirá lo material en el fin del mundo. Y luego en la opinión pública tenemos lo que es esta discusión en comunidad, y en el fin del mundo tenemos, o sea, asociándolo a lo material, pues puede ser que ya no, bueno, sí puede ser que ya no, o sea, ya no esté estas discusiones así en público, ya no haya política, estos temas de política, ciencia. Y después tenemos libros y lectores. En los libros y lectores, pues, así como lo dice, libros, o sea, ya no existirán, ya no estarán, y los lectores, pues ya no existirán los lectores, ya no estará quien lea todos estos libros, ya no se podría interpretar todo esto de la hermenéutica, todo este ciclo hermenéutico, o sea. Después tenemos la Revolución Francesa, que es un hecho histórico que o sea, fue un momento clave en la historia de la humanidad. Todo esto, pues, recopilado, asociándolo a los libros, o sea, recopilándolo así a lo material, ya no se encontrarán estas historias, estas recopilaciones que se han hecho a través de la historia de la humanidad, y en el fin del mundo, pues ya no se encontrarán todos estos hechos históricos, nada más será el fin de todo. Bueno, después tenemos la pesadilla Fusli, que es como, sí, es como más que nada como una historia, así como una historia. Y después, asociándolo al fin del mundo, pues tenemos lo que es, pues sí, o sea, que ya todas estas interpretaciones, todas estas maneras de ver, todas estas obras, ya no se encontrarán en el fin del mundo. O sea, todo esto es lo material, ¿verdad? O sea, ya no estarán presentes, ya no estarán en ese mundo. Y luego Johann Heinrich, que es un pintor suizo, en la interpretación tenemos lo que hacia el fin del mundo, pues ya no estará, sí, ya no estará de que, o sea, ya no podrá hacer sus pinturas, ya no podrá hacer de que sus obras ya no se podrán observar, no se podrán apreciar. Y pues sí, más que nada es eso. Y luego la neurociencia. Tenemos aquí un concepto interesante, pero
más que nada lo asociaría a la interpretación hacia el tema del fin del mundo, en lo material. Y pues sí, se han hecho diversos estudios de la neurociencia y pues más que nada habla de que, no, bueno, más que nada se podría interpretar de que, o sea, todo esto de que el campo de la neurociencia ya no nos serviría porque es el fin de todo, o sea, ya no habría una razón por la cual estudiar todos estos campos de la neurociencia, o sea, porque, sí, o sea, ya no existiría, porque es lo material. Después tenemos a la mass media, que es, sí, los medios de comunicación y pues ya recolectando así al fin del mundo, pues ya no habrá quien reciba todos estos medios, ya no habrá quien los intercepte, ya no habrá todas estas noticias, todo lo que nos dice. Y pues más que nada es eso. Algo como lo comentaba Diego sobre la mass media, se han visto múltiples ejemplos de un posible apocalipsis y en el hombre moderno parece ser que lo espiritual no tiene relevancia a medida que la lógica se ha usado y ha evolucionado para brindar una interacción más apropiada con el mundo de la ciencia. Por ejemplo, una de las cosas que el hombre tiene miedo es el mal empleo de la biología, pues se podría dar un uso bélico con ella y provocar una guerra bélica como tal, dando a entender que el fin del hombre es el mismo que se dio origen. Es posible usar la frenología también para entender por qué hay personas que piensan que el fin del mundo es espiritual, pues en su consciente esta religión están estructurados sobre esta misma y su filosofía de vida siempre apunta a los paradigmas que ésta proponga. Las ciencias humanas no permiten entender que la sociedad se siente en constante preocupación por lo desconocido y su fin es parte de eso. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a conocer la postura por parte del fin del mundo del lado espiritual. Comenzamos con Renata. Bueno, comenzamos conmigo. Bueno, comenzando con nuestra postura sobre el fin del mundo espiritual, yo creo que lo que vamos a tratar y vamos a tener una postura es sobre el lado de vista de la religión, específicamente en el catolicismo. También sabemos que cuando llega, lo podemos ver en la Biblia, en el Apocalipsis, ahí nos menciona el fin del mundo, entonces ahí vemos la perspectiva en el lado espiritual. Sabemos que en la Biblia está conformada por diferentes lenguas, está escrita en diferentes lenguas, por eso mencionamos lo políglota. También tenemos que tiene un orden, se desenreda todo. Es un desenlace dentro de la Biblia, el libro del Apocalipsis es un desenlace, entonces por lo tanto se desenreda y tiene un orden. También tenemos que podemos observar que hay una indefinición, no tiene una claridad total porque es difícil de entender, es difícil de percibirla. También podemos observar que pues nosotros en dado caso que llegue el fin del mundo vamos a reaccionar de una manera inconsciente y no vamos a tener esta perspectiva y no vamos a mantener un orden. Entonces, para esto tenemos que tener una comunicación y tenemos que tener esta relación entre el lenguaje, el cerebro, etcétera, ¿no? También vemos que en la Biblia pues no hay algo político, entonces hay una política, no tiene algo en específico sobre la política. Entonces podemos percibir que pues sabemos que Jesús siempre mencionó la resurrección y que nosotros vamos a volver a renacer, vamos a volver a vivir y no nos vamos a quedar solamente en el fin, como lo mencionaba la otra contraparte, no va a haber un fin como tal, sino vamos a ir más allá. No solo en el catolicismo existen estas perspectivas, también existen en diferentes religiones como el budismo, el hinduismo, etcétera, donde vamos más allá y nuestro espíritu va a trascender más allá, no se va a quedar solamente en un solo punto. Y pues esa sería mi perspectiva. Ok, muy bien. Ahora sí vamos con Renata para ver su postura dentro del tema que están defendiendo, ¿no? Ok,
Ok, bueno, coincido con mi compañera Steffi sobre el catolicismo y sobre la reencarnación. Tenemos que el catolicismo pues es como que la religión principal donde se nos habla sobre esta pues reencarnación que podemos, bueno, que vamos a tener. Eh, y pues sí, o sea, sobre, hablando del orden que mencionaban, pues está lo de la desorganización, o sea que no, pues siempre vamos a estar pensando otras cosas, pero debemos de tener en sí muy en claro lo que, pues lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Dios. Lo relacionamos también con el veredicto, la sinceridad, la realidad y la certeza. Hago esta agrupación porque, pues como lo mencionaba, tenemos la Biblia. Aquí es donde se nos da la palabra de Dios, todo lo que va a suceder. Em, y bueno, pues es el principal, como que la cualidad principal que pues que debemos estar muy al pendiente de eso. O sea, bueno, y pues como le decía, tenemos esperanza. Disfruta la vida después de la muerte, porque la muerte no es el fin, es el comienzo. Ok, muy bien. Ahora vamos a conocer la postura de nuestra compañera Ana. Bueno, como lo mencionaba ahorita mi compañera Steffi, hago esta relación con la religión católica, con lo espiritual, y hago una pequeña agrupación también con lo que son las ciencias exactas, el conocimiento y el estudio del cuerpo. ¿Por qué? Porque la religión menciona que el cuerpo tiene un alma y el alma es lo que se desprende del cuerpo y hace que eso es como nuestro fin del mundo, sería como nuestra muerte. Entonces, el estudio del cuerpo es lo contrario para nosotros del el alma que se desprende. También mencionamos lo que es la injusticia. ¿Qué quiere decir la injusticia? Como hay bien, también tiene que haber un mal, y si hay justicia, debe de haber injusticia. ¿Por qué? Porque en la religión se menciona que un Dios es justo, que un Dios es le hace justicia a todas las personas, ya sean buenas o sean malas, pero también tiene que haber la otra contraparte, que en este caso sería la injusticia. También hablamos sobre la filosofía de la vida, o lo que viene siendo lo contrario, pues son los que sin principios, perdón. Y también los escritores y escritos, yo lo relaciono también un poquito con algo del impresionalismo, perdón, que mencionaba ahorita mi compañero Diego, algo sobre lectores y libros. ¿Qué quiere decir? Los escritores y escritos lo relaciono con la Biblia, porque sin la Biblia, pues no estaría ahorita a lo mejor alguna de las religiones. Entonces, sin escritores o escritos, pues no habría Biblia para poder relacionar nosotros el tema de ahorita, pues que es el fin del mundo con lo espiritual y todo lo de la religión. Y pues sería todo. Ok, muy bien. Ya conocimos las posturas de los diferentes debatientes. Entonces ahora me gustaría lanzar una pequeña serie de preguntas para ver cómo las contestan, ¿no? En base a las posturas que nos han dicho. Primeramente, dentro del arte, como sabemos, en el posmodernismo o lo que viene siendo después del Renacimiento, sabemos que la religión va punto y aparte, ¿no? Sabemos que es ahí donde el hombre decide darse más prioridad a él mismo que a la religión. Entonces me gustaría saber que dentro del fin del mundo material, eh, ¿cuál es la visión y cómo se defiende ante haber abolido o ante haber dejado la religión punto y aparte dentro del arte y justamente en en el Renacimiento? Me gustaría saber la postura. Pues, o sea, nos habla de que, o sea, en el materialismo podemos encontrar todas estas definiciones basadas en la ciencia, ¿verdad? Entonces nos encontramos que, sí, o sea, el materialismo puede estar encontrado casi en todas partes. O sea, si nosotros ponemos atención a nuestra vida cotidiana, podemos encontrar todo lo que nos rodea, todo lo material. El ser humano se basa mucho en esto que es el materialismo. Generalmente es muy ambicioso, le importa mucho
todos estos conceptos, ¿verdad? Todos estos aspectos de los materialismo, lo que es el materialismo. Y pues más que nada es eso. Pues obviamente, como lo comentaba mi compañero, sabemos que a partir de esa de la Edad Media se comenzó a abolir ya propiamente lo que era la religión, no como tal, pero simplemente a no darle la prioridad total como se le venía presentado. La religión, como sabemos, que predominó sobre la Edad Media, fue una etapa muy oscura en el periodo de la humanidad y básicamente, como hemos sabido, no daba la libertad al ser humano para poder pensar en cualquier otra cosa que no fuera centrado propiamente en lo que dijera la religión como tal. Sabemos también que la religión quería hacer que todo ser humano concebiera la religión tal y como se había establecido y que siguiera sus normas y mandamientos al pie de la letra, puesto que si el ser humano no lo hacía, vendrían castigos, tortura, como las famosas torturas que muchos de nosotros conocemos, que se empleaban en la Edad Media, métodos barbáricos para simplemente castigar a esa persona que no pensaba en la religión y no quería interpretar bien la palabra de Dios como tal. Y obviamente también sabemos la religión que no le parecía bien ciertas cosas, indirectamente podría decirse que también causó varios de los estragos de la humanidad al limitar el pensamiento y limitó los avances científicos de la ciencia y de tecnología al implementarse este concepto de religión 100% como tal en ese periodo de tiempo. La expectativa de vida en esos tiempos no pasaba de los 16 años de vida en la gran mayoría de los casos, y era una época que por la religión era básicamente lo opuesto a esta, que la religión prometía salvación, vida eterna y paz. En realidad indirectamente estaba causando lo opuesto a la vida de las personas en el mundo material como tal, propiamente ya en el mundo físico, como las cosas que les acabo de comentar hace poco. Ok, sí, muy interesante el hecho en cómo posicionan las cosas. Cómo dices que a base de que prometían que todo era espiritual, el fin del mundo y todo, y sin en cambio pues provocaban el fin del mundo material, ¿no? Ahora me gustaría saber la postura dentro del fin del mundo espiritual, cómo defienden o cómo ven este fin del mundo espiritual dentro del, del Renacimiento y después también en el posmodernismo. Bueno, comentando como lo mencionaba Mario, que en ese entonces estaban dando el punto de vista del fin del mundo material, yo creo que va por el lado humano. El humano entiende las cosas de una manera distinta, porque si te pones a pensarlo y lo puedes leer dentro de la Biblia, en los diferentes libros que la componen, puedes encontrar que precisamente Dios tiene un principio, tiene unos frutos del Espíritu, y estos frutos del Espíritu nos dan esta satisfacción y estas características sobre el amor, la alegría, la paz, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad. Entonces Él mismo te va poniendo estos rubros que tú puedes tener como humano. Entonces, le pones atención a todo lo que menciona la Biblia, te vas a dar cuenta que el fin del mundo espiritual es precisamente esta tranquilidad, esta satisfacción, este bienestar. Y el fin de esto, el fin que nos marca Dios dentro de la Biblia, es precisamente llegar a esta tranquilidad. Pero en este caso, en la era del Renacimiento, pues el humano era el que entendía de una manera distinta, lo veía desde otro punto de vista, no entendía por completo el fin de la religión o el fin independientemente de cualquier religión, no solamente del catolicismo, no entendía o no comprendía bien todo esto. Entonces, por eso él mismo estaba causando su fin material. Ahora lo vemos en el posmodernismo, que ya podría ser una época más actual, en donde pues muchos ya dejamos de lado la religión, ¿no? Entonces existe este ateísmo o existe este existencialismo, existen estas diferentes corrientes que ya no nos enfocamos dentro de la religión.
y también nos hacen ver que tenemos una perspectiva diferente y vaya, entendemos un poco más lo que viene dentro de los libros sagrados. En los libros sagrados podemos encontrar esta vida eterna que nos prometen y la podemos llegar a alcanzar si nosotros nos lo proponemos y lo podemos cumplir. Ok, hablando sobre que se hizo a un lado la religión, bueno, pues esto es algo incoherente, porque como lo mencionaba Steffi, tenemos la Biblia, entonces pues esta es la verdad dicha por Dios. Aquí no hay engaño, no, pues es simplemente la realidad. Bueno, yo lo que me voy a basar un poquito ahorita es en el conocimiento, ¿qué quiere decir? Es la facultad del ser humano para comprender por medio de la naturaleza. Ahorita mencionaba Steffi algunas ideologías que ahora en el posmodernismo, muchos de los jóvenes ahora tienen, como decía, el existencialismo, el ateísmo, ellos mismos han creado sus ideologías, entonces dejan de lado ese conocimiento donde lo mencionaban ahorita en corrientes anteriores, lo único que existía era la religión que conocemos, el catolicismo, el cristianismo, las religiones más comunes que hemos escuchado, pero ahora escuchamos corrientes que pues dice, ¿sabes qué? O sea, ¿dónde está lo que a lo mejor en épocas pasadas pues se decía y ¿cómo se podría decir? Se defendía pues la religión con diferentes creencias a las que ahora nosotros los jóvenes a lo mejor tenemos. Hablando un poquito sobre lo de las ciencias exactas, la ciencia va muy relacionada con lo espiritual, independientemente de cualquier religión. ¿Por qué? Porque van de la mano. Llega un punto de la historia en el que la ciencia y la religión iban de la mano. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Llega alguien y dice, ¿sabes qué? La ciencia toma su camino y la religión toma el suyo y que cada quien haga sus propias creencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor llega un punto en el que chocaban. Entonces, siento yo que las ciencias en sí en general van un poquito más de la mano con... Bueno, y por el lado de la ciencia, me gustaría ver la postura dentro del fin del mundo material. ¿Algo que nos quieran compartir? Como mencionaba anteriormente al inicio del debate, sabemos que eventualmente el fin del mundo material podría llegar por un agente externo. ¿De qué lugar provenir este agente externo como tal? Del sistema solar, de nuestro propio sistema solar, donde se encuentra el planeta Tierra, el cual habitamos. Como mencioné anteriormente, en el sistema solar se podrían presentar varios factores que podrían causar nuestro inevitable fin. ¿Cuál sería uno de estos? El impacto de algún asteroide, cometa o meteorito sobre la Tierra que aniquile toda su vida presente en esta, y también podría presentar alguna tormenta solar que imposibilite el uso de las comunicaciones o la radiación proveniente del Sol. Eventualmente conocemos que aproximadamente dentro de 4.500 millones de años sabemos que el Sol llegará al final de su vida y al hacerlo se convertirá en una gigante roja que su órbita hará que crezca su órbita hasta alcanzar el planeta Tierra, envolviéndola por completo, vaporizándola en su totalidad. Y ese sería el fin de la Tierra, literalmente como tal, punto final. Ahora, sabemos que en el sistema solar está tranquilo, podría considerarse tranquilo relativamente hablando, si lo comparamos con lo que hay más allá del sistema solar como tal, la galaxia, la Vía Láctea o en el espacio interestelar. ¿Cuáles serían algunos de estos peligros? Bueno, por ejemplo, si mencionamos algunos de estos peligros a unas personas y que les dijéramos que están aquí al lado, dentro del sistema solar o dentro de nuestro vecindario cósmico, sería un terror colectivo. ¿Por qué? Mencionando algunos de ellos, podríamos decir los agujeros negros, las supernovas, los estallidos de rayos gamma, unos sucesos que serían muchísimo peor que propiamente el impacto de algún asteroide, ya que destruía no solamente el planeta Tierra, sino el sistema solar como tal, en su totalidad. También propiamente, como mencioné al inicio del debate, en base a ciencia, tenemos probablemente la tecnología que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo pasado, el armamento nuclear, que fue evolucionando propiamente sobre una bomba nuclear de fisión
pasando a fusión, eventualmente a bombas de hidrógeno y en la actualidad teniendo bombas termonucleares, una más poderosa que la otra. Estas, como sabemos, pues tienen mucho que ver en cuanto a la política y las ideologías y cómo se mantienen a raya en el límite la propia humanidad para poder evitar una catástrofe global, una guerra nuclear que aniquile por completo a la humanidad. Lo hemos visto en películas, en videojuegos, en historietas o en artículos sobre qué podría pasar si se desencadenara alguna guerra nuclear. Y como los plantean las películas, mucho es el parecido que se podría ocurrir, porque el invierno nuclear que ocurriría después, la radiación mortal que englobaría el planeta, sería una devastación total y aniquilaría completamente al ser humano. Y ahí cabría mencionar la ciencia propiamente, porque es la ciencia, esta tecnología, la que crea el propio ser humano material como tal, con sus propias manos, y es la que causaría eventualmente nuestra propia destrucción en cuanto a guerra nuclear se refiere. Y en cuanto al sistema solar se refiere, aquí no cabría absolutamente nada, no tenía nada que ver el ser humano como tal, no puede evitar nada en su totalidad sobre qué agentes son los que podrían causar nuestra extinción. Sin embargo, siguen siendo agentes materiales. Un asteroide es algo material que sabemos que existe, o un estallido de rayos gamma, o también alguna supernova, que sin embargo estos últimos no están dentro del sistema solar y no podrían causar nuestra destrucción, pero actualmente cabría mencionarlos simplemente como un ejemplo de causar algún daño material propiamente al planeta. Ok, muy bien. Ahora quisiera saber la postura dentro de la ciencia del fin del mundo espiritual. ¿Cuál sería la palabra que tomen, no? Bueno, sabemos que dentro de este concepto tenemos el cuerpo humano. El cuerpo humano sabemos que está constituido pues ya sea por diferentes tipos de órganos, diferentes tipos de sistemas, etcétera, pero también tenemos una composición que es el alma y el espíritu. Muchos podrían pensar que el alma y el espíritu son la misma cosa, pero son diferentes. Son muy diferentes. El espíritu es como la esencia que tienes como tú mismo, todos tus sentimientos, todas tus emociones están dentro. Y dentro de la religión podemos encontrar que este espíritu se alimenta precisamente por el lado en el caso del catolicismo se alimenta por ir a comulgar todos los domingos, por realizar oración, etcétera. Vas alimentando el espíritu, no alimentas a tu cuerpo mismo, alimentas lo que es el espíritu en la parte espiritual. Y eso va dentro pues vamos a ver lo que va enlazado dentro de la ciencia. También tenemos la muerte como algo natural que ocurre dentro del ciclo humano, dentro del ciclo de la vida. La muerte es algo natural. Entonces, ya cuando tú tienes la muerte, pues ya tienes una paz espiritual, ya tu espíritu va a descansar y vas a tener ese bienestar y pues hay una ciencia que es la tanatología que estudia precisamente estos hechos relacionados con la muerte, las causas y los fenómenos que contribuyen, ¿no? Después de la muerte. Entonces ahí dentro de la tanatología podemos encontrar que uno de los hechos o de las causas pues de la muerte pues es algo natural, puede ser una enfermedad, puede ser algo natural, etcétera. Continuando con lo que dice mi compañera Steffi sobre la muerte, bueno, pues esto es algo natural y es algo inevitable. Hay muchas teorías donde se cree que después de la muerte el espíritu se queda vagando y que no hay nada más. Y pues eso no es verdad, o sea, aquí tenemos lo que pues es la reencarnación, que es como lo mencionaba Steffi, que ya después de morir pues tenemos como que unos momentos de paz, pero ahí no acaba como que nuestra misión. Entonces por eso está esto de la reencarnación y que nos serviría para mejorar como personas, ser mejores de lo que fuimos. Y de lo contrario a lo que dice mi compañero Mario, hay un autor, se llama Humberto Werdin, y nos habla sobre estos fenómenos naturales que pueden ocurrir, sobre toda esa desorganización que ocasionan. Y bueno, pues también es algo natural y que no es posible poderlo controlar.
y menciona que esos fenómenos físicos son utilizados como herramienta de la espiritualidad mayor. Entonces, que esto ocurre para que nuestro planeta mejore espiritualmente. Muy bien, muy interesante lo que dicta el autor. Pero bueno, vamos al siguiente tema que aterrizaríamos esto dentro de la filosofía. Como bien sabemos, distintos filósofos han dado su postura, ya sea con el racionalismo o con alguna otra corriente sobre lo que ocurre con el fin del mundo, ¿no? O al menos la percepción que tenemos de este. Entonces, dentro del mundo material, ¿cuál es el precepto que viene aquí? Pues enfocado en la filosofía, ¿verdad? Tenemos pues todos estos diversos pensamientos de todos los filósofos de los últimos años, de los últimos siglos, perdón. Tenemos muchos filósofos complejos, que analizan todo el mundo de diferente perspectiva, diferentes maneras de cómo, o sea, cómo definir todos estos conceptos, ¿verdad? Todo lo filosófico. Es algo muy retante, ¿verdad? Es algo que no cualquiera podría hacer, ¿verdad? Entonces, enfocado en lo material, pues se podría decir que, pues como a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la clase de usted cuando nos enseñó la tabla de la metafísica, o sea, que cómo podemos observar cada objeto, cada cosa, y darle un sentido o sea, un sentido, ¿verdad? O sea, y observar, por ejemplo, no sé, la laptop y pues analizar todo lo que abarca la laptop, ¿verdad? O sea, todo lo que la forma, o sea, cómo está hecha, o sea, cómo está pensada, o sea, esa visión que nosotros podemos tener, o sea, que no necesariamente, que no la vemos, ¿verdad? O sea, la vemos todos los días, pero no analizamos, no tenemos esa visión metafísica de las cosas, ¿verdad? Entonces, se podría decir que más que nada eso, o sea, en lo material se podría enfocar en eso, o sea, de que observamos una planta y pues nosotros podríamos decir es muy bella y todo, pero, o sea, sí, o sea, pero no tendríamos que analizarla, o sea, en su profundidad, ¿verdad? O sea, la planta, de qué especie es, de qué está, o sea, cómo crece, o sea, cuál es su proceso, todo lo que se ha estudiado de la planta, o sea, todo esto es entrando a lo material, ¿verdad? Y en el fin del mundo, pues se podría decir que filosóficamente, sí, o sea, filosóficamente hablando, o sea, en el fin del mundo ya no habría todos estos pensamientos, ya no existiría todo esta manera de ver el mundo y pues, más que Y bueno, por el lado de la postura del fin del mundo espiritual, me gustaría saber qué tienen para decir dentro del mundo de la filosofía, cómo la filosofía podría explicar el fin del mundo espiritual. En la filosofía, pues, entra la Biblia. Sabemos que cada persona piensa de manera diferente y pues nuestro pensamiento es diferente al que podremos concebir. Aquí pues sería la manera de interpretarla y darnos cuenta que pues realmente sí hay vida después de la muerte. Bueno, ya propiamente en la filosofía sabemos que en el lado de las religiones existe la filosofía como una materia o como un estudio. Y bueno, por ejemplo, dentro del catolicismo, es solamente un ejemplo, dentro del catolicismo tienes que estudiar primero la filosofía para luego poder entender la teología. ¿Por qué? Porque en la filosofía te da toda la perspectiva del ser humano, el cómo piensa el hombre, cómo razona, qué es lo que quiere, porque por eso está la filosofía, ¿no? La filosofía estudia el porqué de las cosas. Entonces, primeramente tienes que tener este porqué para poder luego encajarlo dentro de la teología, y esto ya dentro de lo del espíritu también. El espíritu pues va dentro de lo que es la religión, independientemente de la religión de la que se hable, no es precisamente del catolicismo. Entonces, si tú tienes muy claro lo que es la filosofía ya propiamente en el lado de la parte estudiada,
pues vas a poder comprender, ¿no? Vas a poder entender el espíritu y vas a poder saber qué es lo que tienes que hacer para alimentar tu espíritu, para que éste prevalezca y para cuando llegue el fin del mundo, tu espíritu llegue a una paz y llegue a una tranquilidad, como es el fin de lo que nos menciona en la parte espiritual. Sí, muy interesante lo que estás diciendo dentro de la filosofía, el cómo pues también tenemos que ver todos estos escritos, ¿no? Sagrados como parte de la filosofía humana. No los podríamos ignorar y hacerlos menos que otro, no sé, algún escrito científico o algún escrito de de algún filósofo que sea, no sé, ya sea que sea ateo o que tenga alguna otra perspectiva de vida. Pero sí, tendríamos que implementar más, ya sea la Biblia, el Corán, cualquier otro libro sagrado. Y bueno, vamos a seguir. ¿Tú no tienes nada que decir de religión? Bueno, yo voy a decir algo. Ujú. Pero como que les voy a decir si tienen algo que decir que no. Bueno, y en lo que sigue sería pues la religión. Ver cómo estas vertientes pues tienden a irse por el lado de la religión. Dentro del fin del mundo material existe alguna cabida, por así decirlo, dentro de la religión. No. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, dentro del budismo, pues esta religión, como sabemos, que no confiere a un dios, sino al espíritu como tal, donde se tiene como una especie de trance, ¿no? Dentro de que tienes que estar meditando para hacer cuerpo, alma y espíritu al mismo tiempo. Y el hecho de que el fin de uno es el fin del otro. Tengo entendido que ellos cuidan tanto el cuerpo como el alma y el espíritu al meditar, al alimentarse bien, al hacer este tipo de orar, de ir al templo y saber que su cuerpo es un templo, ¿no? Entonces creo que ahí cabría el fin del mundo material dentro de la religión porque, pues vaya, esta religión te dice que también el hecho de que tú te mueras, también se muere tu espíritu y que si tu espíritu se muere, también te vas a morir tú, ¿no? Y bueno, dentro del lado del fin del mundo espiritual, ¿tienen algo que decir dentro de la religión? Bueno, como lo comentábamos en alguna parte del debate al principio, todo ser humano tiene su fin del mundo, en este caso es la muerte. Lo mencionábamos ahorita que decía que el alma se desprende del cuerpo al igual que el espíritu, perdón. Entonces, la religión ve el fin del mundo como la muerte que tú ya tienes, como la misión que ya se cumplió, pero ¿qué hay después de la muerte para ti? O sea, ¿qué es lo que sigue? Si hay alguna reencarnación, si no hay reencarnación, unos creen que sí hay, otros creen que no hay, existe vida después de la muerte, no existe vida después de la muerte. Entonces, creo que relacionar el fin del mundo con lo de la religión, tiene mucho que abarcar, tiene muchos puntos de vista distintos, en que ahí también entraría lo del estudio de la tanatología que mencionaba Steffi hace unos momentos, que es el estudio de la muerte después de la muerte, cómo llevar la muerte para las personas a lo mejor que lo rodean, qué es lo que sigue después de la muerte para las personas que vivieron ese trance de, ¿sabes qué? Pues se acabó, o sea, ya es todo lo que quedó de la persona a la que yo vi morir. Entonces creo que para nosotros como seres humanos ese sería nuestro fin del mundo, sería cuando se termina la vida y pues lo que queda ahorita para nosotros sería pensar si existe o no vida después de la muerte, si existe alguna reencarnación o no. Y pues sería todo. Bueno, a manera de concluir este debate, me gustaría agregar
que tanto el fin del mundo espiritual como material es de suma importancia ya no solo conocer, sino estudiar y profundizar en ello. Obviamente dentro de todos los parámetros que nos han establecido a nosotros como una sociedad convergente y pensante, el hecho de saber que hemos estado evolucionando en estas ideologías que hemos mencionado, el hecho de que este miedo que le tenemos a la concepción de morir y a lo desconocido, ¿no? Obviamente, como se mencionaba al principio, es natural del humano pensar en si algún día se va a acabar algo y si se va a acabar cómo es y si en realidad se va a acabar o si algo después de eso. Entonces me parece que el debate se hizo de una manera correcta, se hizo conforme y que cada quien expuso sus posturas de una manera, pues digamos que buena, ¿no? Y concreta. Bueno, y a nombre de todo el grupo les damos las gracias por habernos visto y haber escuchado todo este debate, ¿no? Y bueno, no queda más que darles gracias y ya. Adiós.